Está muy bien su currículum. Y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Salmo 139, 16. Espero que ya todos tengan la palabra de Dios. Dice Salmo 139, 16. Voy a esperar porque quiero que lo leamos todos a la voz de uno. ¿Ya todos lo encontraron? ¿Listo? Salmo 139, versículo 16. Y lo vamos a leer a la voz de 1, 2 y 3. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Dios, de que podamos ponerla en práctica en nuestra vida y que podamos obedecer a todo lo que tú tienes planeado para el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía al inicio de los anuncios, el pastor Jorge Enrique Zuluaga está en la ciudad de Pereira predicando.
Mi nombre es Alexander Agudelo Mesa, diácono de la iglesia hace 5 años y hoy tengo el privilegio de poder hacerlo. Quiero que las personas que toman nota y los que no toman nota, pero hoy lo van a empezar a hacer muy juiciosos, el título de la predicación es Dios te ve. Dios te ve. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nuestros ojos ven algunas cosas, pero los ojos de Dios son diferentes. Dice el versículo que nos corresponde en el día de hoy, dice, tus ojos vieron, los ojos de Dios vieron mi cuerpo en gestación, desde que nosotros fuimos engendrados, desde que hubo allí vida, desde ahí sus ojos nos vieron en gestación. Desde allí sus ojos empezaron a ver lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué más dice allí? Dice, todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios te ve. Dígale a la persona que tiene al lado, Dios te ve. Si es caleño, le dice, Dios te ve. ¿Sí? Dios te ve. ¿Qué cara le hizo la persona que tiene al lado? Tal vez diga, ¿cómo así Dios me ve? ¿Qué será lo que está diciendo? Vamos a desarrollarlo en 2 capítulos. El primer capítulo simplemente le agregué un interrogante al título de la predicación. ¿Dios te ve? ¿Será que Dios nos ve? Y esa es la pregunta que vamos a responder en la primera parte. Vamos por favor a Génesis 3:8. Génesis 3:8, Génesis, el primer libro de la Biblia. Y dice lo siguiente. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Dios estaba recorriendo el jardín y ellos corrieron y se escondieron para que no los vieran, algo así. Dios estaba por ahí, pero ellos estaban escondidos detrás de las ramas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que Dios no los veía? ¿Ustedes qué piensan? El Señor pasó y Dios, se escondieron muy bien, no los encuentro. Y ellos estaban allá, escondidos, y pensaban que no los veían. Sigamos leyendo, por favor. Génesis 3:9. Dice, Dios el Señor hizo que... No, ese no es. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Primer punto que yo quiero resaltar, ¿a quién es el que está llamando Dios? Al hombre. Al hombre es al que llamó. Ellos estaban allí escondidos, ellos pensaban que Dios no los veía, pero Dios te ve. Y Él llama ¿a quién? Al hombre. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del hombre está sobre todas las cosas. Porque Él fue diseñado ¿para qué? Para poner el pecho. Él fue diseñado para ser sacerdote de su hogar y cabeza espiritual del hogar. Y por eso lo llama a Él. Y le dice, ¿dónde estás? Hoy el Señor nos pregunta a los hombres de esta iglesia, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú haciendo y desempeñando el rol para el cual Dios nos hizo? ¿Hasta cuándo vas a estar escondiéndote y no asumiendo ese papel que Dios te dio? Versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. La pregunta es, ¿por qué miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿De qué? El pecado. Resulta que cuando nosotros pecamos, lo primero que se siente es ¿qué? Miedo. ¿Y miedo por qué? Porque resulta que Dios es santo, santo, santo. Y sabemos, nosotros lo sabemos, que Él no la va con el pecado.
Por eso él sintió miedo. ¿Se sintió qué? Desnudo. Y por eso se escondió. Versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? O sea, Dios está... ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que Dios no sabía lo que había pasado? Porque él está ahí como diciendo como, ¿qué fue lo que pasó? Dios ya lo sabía, Dios conocía todo. Porque Dios te ve, Dios me ve. Allá, en lo más íntimo, Él conoce nuestro corazón. Versículo 12. Escuche lo que responde el hombre, porque un macho, un varón. Él respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí. Él no fue la mujer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Versículo 13. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Yo, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. O sea, ella también dijo, no, yo no, la serpiente. ¿Y quién creó la serpiente? Entonces, ¿quién? ¿Culpa de quién? Casi que hace lo mismo. Y las excusas, y nosotros cuando no confrontamos, cuando no realmente hacemos y decimos ese pecado, no hacemos que ese pecado, nosotros lo entendamos que hace parte de nuestra vida, no va a cambiar absolutamente nada. Porque vamos a estar escondiéndonos detrás de ramas. Y Dios nos ve en esas ramas. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir escondiéndote de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando a las escondidas con Dios? Él llamándote y Él diciéndote y tú sigues tratando de esconderte. ¿Hasta cuándo? Segundo punto. Vamos a ir a Josué 7, del 3 al 13. Dios te ve entre las ramas. Dios te ve cuando tú escondes algo, cuando tú guardas algo. Él también lo ve. Josué capítulo 7, versículo 3. Dice lo siguiente. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Hai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Hai los derrotaron. Versículo 5. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregase en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Y tal vez aquí la pregunta que podríamos traducir es: ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Eso es lo que está diciendo Josué. Si yo voy, se supone que tú me prometiste la victoria, pero salgo derrotado, me vencieron unos pocos. Para nuestra vida es: ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué las cosas no me salen como yo pensaba que deberían salir? ¿Por qué esta situación tan difícil? ¿Hasta cuándo, Dios? Y le reclamamos al Señor. Pero Dios responde, versículo 10. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para
para presentarse ante ti mañana, ante mí mañana. ¿Qué haces? Dice Josué que se arrodilló, se rasgó las vestiduras y estaba llorando, y Dios le dice, ¿qué hace usted ahí postrado? Hoy Dios nos dice, ¿qué hacen ahí postrados? Levántense, que hay pecado. Levántense, hay que purificar nuestras familias, hay que purificar nuestras vidas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo que haya pecado en su familia? ¿Hasta cuándo van a permitir y van a tolerar ese pecado en sus propias vidas? Dios te ve. Dios ve lo que nosotros tenemos guardado. Vayamos por favor a Josué 7:16. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar a una por una las tribus de Israel. Y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar cada uno de los varones de la familia de Zabdi y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carpi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Solamente me alcanzaba a prestar el manto, ¿sí?, que pudimos rescatar. Él pensaba que lo había guardado y que lo había escondido y que nadie se había enterado. Pero Dios sí lo había visto. Dios sabía lo que él había ocultado y lo que él había guardado. Es más, Dios sabe lo que tú y yo ocultamos en nuestro corazón. Lo que tú y yo ocultamos y hacemos al escondido, donde pensamos que nadie nos ve. Pero qué tristeza, porque si hay uno que nos está viendo, que es el Señor. ¿Qué parte de tu corazón tú todavía estás guardando y que no le has permitido a Dios entrar? Él quiere ser dueño de todo. Sí, yo ya le entregué mis finanzas, pero no le has entregado tus emociones. Sí, yo ya le entregué a mi esposa, hace rato se la entregué, hasta a mi suegra, pero todavía no le has entregado a tus hijos. ¿Qué parte, qué cosa todavía tú tienes guardada y no quieres dejar que Él trate en tu vida y en tu corazón? Tercera historia. Dios te ve. Él ve lo que tú guardas, lo que tienes allí guardado, escondido. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. El rey David. Una historia muy conocida. Dice que en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. ¿Quiénes salían de campaña? Los reyes. Todos los reyes salían de campaña. David era un rey. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Él era rey y no se fue a desempeñar su rol como rey. Se quedó, mandó, delegó algo que no podía delegar. Y qué pena que sea reiterativo. Hombres, no podemos delegar el papel que Dios nos entregó como cabezas espirituales, como sacerdotes del hogar. No lo podemos hacer. Eso no se puede delegar.
No podemos cargar a las mujeres con algo que Dios nos delegó a nosotros. El hombre es el que tiene que estar diciendo, vamos a orar. El hombre es el que tiene que estar diciendo, vamos a ir a la iglesia. El hombre es el que tiene que estar diciendo, vamos a ir a leer la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. David no asumió su responsabilidad. Se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Versículo 2. Una tarde, o sea, se levantó un poquito tarde. Al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Tal vez uno dirá, vea, ¿sí ve? Siempre le echan la culpa a David. Y tal vez él salió solamente a darse un paseo por la azotea. Dígame, ¿qué culpa tiene el pobre hombre de que al frente se salía, y bien tarde, porque estaba tarde, y bañándose tan tarde? Pero obviamente eso no es lo que nos embarga en este momento. Dice, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián, y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Se imaginan? Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo? ¿Y por qué hablar hoy de esta situación? Porque cada día va ganando y ganando más espacio en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque es algo que usted no lo hace a la orden del día, es algo que usted lo hace allá, a solas, escondido, y no sabe lo malo y el daño que le está haciendo a su familia, a su vida. Ahorita se me olvidaba decirles, el castigo de Acán no solamente fue para él, sino también para toda su familia. ¿Qué responsabilidad tan grande nosotros tenemos? En el seminario con Anita Kay nos enseñaban algo muy hermoso, que de verdad que para mí fue muy importante. Y es que cuando hablamos de fidelidad, yo tengo que hablar de fidelidad a Dios. Yo soy fiel a Dios. Y cuando yo soy fiel a Dios, voy a ser fiel a mi esposa. Ella no va a poder ser fiel a mí. Ella es fiel a Dios y como resultado, ella es fiel a mí. ¿Y qué pasaría si tal vez nosotros pudiéramos proyectar todo lo que hay en nuestra mente, todos esos pensamientos? ¿De qué estamos nosotros llenando nuestra mente y llenando nuestro corazón? Miremos cuál fue la consecuencia del pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 dice, el Señor envió a Natán, que era el profeta, para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? ¿Por qué nosotros despreciamos la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada al Señor? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué si nosotros conocemos su palabra, volvemos y caemos y volvemos y le fallamos al Señor?
¿Y hasta cuándo lo vamos a seguir haciendo? Yo quiero que vayamos al versículo 13. Versículo 12. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Hay cosas que se hacen a escondido, pero que finalmente se van a ver a plena luz. Porque Dios lo saca a la luz. O tenemos otra opción, y la hizo el rey David. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y dice Natán el profeta, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Contestó Natán, Dios lo único que quiere es que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Él y no lo volvamos a hacer, que nosotros podamos tener ese arrepentimiento, ese volver a esos pensamientos más altos, ese volver a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Hasta cuándo simplemente vamos a seguir en las mismas? Cuarta historia. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 7. Dios te ve, Él ve lo que nosotros deseamos, pero Él quiere que nuestros deseos sean los deseos que Él tiene, que sea su buena voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Daniel capítulo 5. El título es La escritura en la pared. Dice que el rey Belsasar, el versículo 1, dice, ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Vamos al versículo 4. Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Estaba en su vida, estaba completamente haciendo lo que desagrada a Dios. ¿Cómo estamos viviendo tú y yo hoy en día? Realmente, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Acaso seguimos viviendo solamente de apariencias? ¿Venimos a la iglesia solamente para sentirnos menos pecadores? Nos importa más lo que digan los demás que lo que dice Dios de nosotros. Porque a veces pareciera que eso fuera cierto. Porque me cuido porque me pueden ver. Y se me olvida que Dios me está viendo. No es si me ve fulanito o sutanito, es que Dios me está viendo. ¿Qué es lo que tú haces con Facebook? ¿Qué es lo que haces en Facebook? Las citas cibernéticas. Todo ese problema que nosotros tenemos hoy en día. Padres, qué pena que sea nuevamente reiterativo. Pero ayer viendo varios videos que lastimosamente eran muy largos acerca de los peligros del Facebook. Y que lo invito a que ustedes se metan en YouTube, peligros del Facebook. Cantidades. Y allí en una de las informaciones decían, el Facebook solamente está habilitado para niños mayores de 13 años. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los niños menores a 13 años que tengan Facebook iniciaron su Facebook con una mentira. La edad. Y como padres son responsables o somos responsables de que nuestros hijos poder mirar qué están viendo, qué están haciendo, con quién están hablando. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que se están viendo en este momento. Qué responsabilidad tan grande. Daniel 5 del 16 al 30. Allí están las consecuencias. Dice, según me han dicho, está hablando Daniel, tú puedes dar le está hablando el rey, perdón. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, la mano que escribió allí en la pared, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel.
Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Vámonos por favor para el versículo 21. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado, el rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Sin embargo, ese era para el papá. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban de ellas usted y sus nobles, y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Orgullo no es solamente creerse más que los demás. Orgullo es cuando yo decido hacer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a este rey. Él quiso hacer su propia voluntad y no escuchar lo que Dios quería para su vida. Y vamos a ver la interpretación, dice versículo 25. 24. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significa esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Yo me tomé el atrevimiento de traer la pesa. Y tal vez podría invitar a cualquiera de las personas que están acá a que pasaran y se pesaran. Y qué tristeza sería que Dios nos dijera a nosotros: Alex, has sido puesto en la balanza y no pesas lo que deberías pesar. Y cuando estamos hablando de esto, claro, yo ya veo algunos que son robusticos que dicen, llámeme a mí. Yo ya por allá vi uno que me está diciendo, llámeme a mí. No estamos hablando del peso físico, estamos hablando espiritualmente. ¿A cuántos Dios en el día de hoy nos podría subir sobre esa pesa? Gracias a Dios yo estoy con lo del ayuno de Daniel y he visto milagros, he visto cómo esa pesa empieza a rebajar. Pero Dios hoy nos hace un llamado de atención a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu peso en el día de hoy? Dios lo sabe, Dios lo conoce y tú también. ¿Cómo te estás alimentando? Así vas a saber si tienes el peso o no adecuado. ¿Qué es lo que está llegando a tu mente y a tu corazón? ¿De qué te estás nutriendo? Y en el ayuno de 21 días yo he visto que muchas veces nosotros comemos cosas que no deberíamos comer. Estoy hablando físicamente, pero mental y espiritualmente estoy convencido de que la gran parte del tiempo la desperdiciamos en lugar de alimentarnos como nos deberíamos alimentar. ¿Cómo estás de peso? Pregúntale a la persona que tiene al lado. Si lo ve muy flaco, dígale, se te nota el ayuno. No mentiras. Parsin dice, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas, versículo 29. Entonces Belsasar ordenó que se vistieran a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. ¿Qué nos dice esto? Si no tenemos el peso, Dios nos va a mover. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo cristianos de domingo? Que tenemos vidas cimentadas sobre la arena, en lugar de tener vidas cimentadas en el Señor. Capítulo 2. ¿Cómo Dios te ve? Eso es, Dios te ve. Yo creo que podríamos decir, ¿Dios te ve? Sí, Dios nos ve, nos conoce. Pero ¿cómo nos ve Dios? Salmos 26 del 1 al 3. Desde el versículo 2, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad.
Estamos pidiendo al Señor que nos examine. Salmo 139, vamos a leer el 1 y el 2. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees los pensamientos. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Romanos 7, 21 al 24. Él sabe cuándo nos levantamos, Él sabe cuándo nos acostamos. Él sabe lo que haces tú cuando te levantas y también sabe lo que tú haces antes de acostarte. Todo lo conoce, todo lo sabe. Romanos 7, 21. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él nos ve, Él sabe y conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades, y por eso Él dice, aquí estoy. Yo quiero ayudarlos, yo quiero librarlos de ese cuerpo, yo quiero que ustedes vivan una vida diferente, una vida en el espíritu, en la verdad. Eso es lo que Dios dice, que Él está dispuesto a ayudarnos, a darnos la mano. ¿Cómo nos ve Dios? Romanos 8, 28. Hay una paginita más. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Vamos al versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos ve como más que vencedores, como personas que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, vamos a obtener la victoria. ¿En quién? En Cristo. Solos no podemos, en Cristo podemos, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Pero hay que confiar, hay que creer en Él. Gálatas 4:7. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo Dios te ve? Él no te ve como un pecador. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dice Gálatas 6:7, dice, no se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Dios nos ve a nosotros como hijos. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia en nuestras vidas? Cuando nosotros nos aprendamos a ver como hijos y no como pecadores. Si tú y yo nos vemos como pecadores, vamos a actuar y a vivir como pecadores. Si tú y yo nos vemos como hijos de Dios, vamos a actuar y a vivir como hijos de Dios. Para terminar, quiero hablarles un poco de la teología de la esperanza, de Moltmann. Esa teología habla de que debemos vivir esperando lo mejor. Si hemos confiado en un Dios que nos ama, si hemos confiado en un Dios que nos ha dado sus promesas y nos ha cumplido sus promesas, sabemos que lo que viene va a ser mejor. Cuando yo miro, invito a los padres que hagan ese mismo ejercicio. Yo miro a mi hija, tiene 2 años y medio, y no es tan obediente como yo quisiera. Pero yo la miro, y hay veces que se enoja. Vuelvo y la miro, y yo digo, Dios tiene grandes cosas para esa niña. Y yo me la imagino a futuro, y yo le imagino todas las bendiciones del mundo. ¿Saben una cosa? Dios nos mira a nosotros, y nos ve de la misma forma. Dios te mira a ti, y dice, este es mi hijo, y tengo tantos buenos propósitos para él. Tengo tantas cosas buenas, que solamente estoy esperando que Él se disponga y yo lo voy a hacer.
En la teología de la esperanza de Molman, dice que lo mejor de Dios está por venir. ¿Por qué entonces seguir perdiendo el tiempo? ¿Por qué si Él nos llama a ser santos como Él es santo, por qué nosotros no vivir en esa santidad en libertad y tener libertad en esa santidad? Cuando tú y yo conozcamos a Cristo, cuando tú y yo realmente entendamos ese amor de Dios por cada uno de nosotros, vamos a entender que lo que Él solamente espera son corazones sinceros, corazones que vayan a Él y le digan: Dios, esta situación es muy difícil, necesito que me ayudes, necesito que tú me levantes, necesito que tú seas en mí, porque yo no puedo. No podemos seguirle fallando a nuestro Señor, cuando Él nos ama y cuando Él dio su vida para que nosotros hoy vamos a estar en este lugar. En algún momento a mí me hablaron de 2 clases de gracia: la gracia barata y la gracia cara. Y hay una gracia barata que yo no quiero vivir con mi Señor, y que yo me he arrodillado y le he pedido muchas veces perdón a Dios, porque es esa gracia de simplemente pensar que podemos hacer lo que bien se nos venga en gana y no va a pasar nada, porque Dios ya me perdonó. Esa no es la gracia de Dios. Costó mucho, porque costó la vida de su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no podemos seguir teniendo en poco esa palabra de Dios. Señor, y queremos darte gracias a ti. Bendecimos tu nombre. Hoy declaramos, Señor, que tú, Dios, sí nos ves. Tú nos ves a través de las ramas. Tú ves lo que tenemos allí guardado, escondido, o que tal vez estamos haciendo y estamos viviendo en ese pecado oculto que no te agrada. Tú también conoces nuestros deseos. Aún allí dice que los más profundos del corazón también tú los conoces. Queremos, Señor, que sean alineados conforme a tu voluntad. También, Señor, tú conoces cómo está nuestro peso. Señor, queremos aumentar de peso espiritual. Queremos alimentarnos de ese alimento más sólido. Queremos hacer lo que tú nos has enseñado domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Que esa palabra no quede vacía, que esa palabra no sea como si se la hubiera llevado el viento, porque tu palabra dice que la palabra llega y hace lo que tiene que hacer en nuestro corazón. Yo te pido para que esa palabra sea vida, para que aquí hayan hogares cimentados sobre la roca, para que como hombres tomemos, Señor, ese papel que tú nos has dado, que no sigamos dormidos, que no sigamos allí en nuestro confort, que tomemos las decisiones que debemos tomar con valentía. Gracias, Señor, porque tú nos ves como tus hijos, como más que vencedores, como aquellos que todo lo pueden en Cristo, porque para Dios no hay nada imposible, como aquellos que pueden soñar y se pueden ver cumpliendo su propósito, porque eso es lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Ese propósito divino ha sido puesto en nuestro corazón para que se desarrolle, para que se logre. Enséñanos a soñar, pero de tu mano, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.